En el marco de la cumbre del G7, Friedrich Merz pronunció lo que podría llamarse una frase para la historia. Su declaración de que la tierra prometida está haciendo el trabajo sucio para toda Europa en Oriente Medio no solo desató una tormenta, sino que provocó un tsunami político. Especialmente cuando la palabra sucio fue pronunciada por una persona cuyos archivos familiares son una verdadera bomba de relojería. La reacción de Moscú oficial no se hizo esperar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso comparó lo dicho con las páginas más oscuras de la historia alemana y le hizo a Merz una sola pregunta. Y Europa, como de costumbre, hizo como si no hubiera oído nada. Porque a veces el silencio es simplemente la ausencia de palabras, no la ausencia de significado. Pero vayamos por partes. La expresión trabajo sucio suena especialmente siniestra cuando la pronuncia no un comandante de campo, sino el líder de la mayor economía de Europa. Más aún en el contexto de que Alemania hace tiempo que no es un actor, sino más bien un observador en muchos conflictos internacionales. Y cuando Merz reconoce públicamente que Europa ha delegado el derecho al uso de la fuerza a un tercero, suena a bancarrota política, sin siquiera intentar disfrazarse con figuras retóricas diplomáticas. La declaración del canciller alemán Friedrich Merz de que la tierra prometida hace el trabajo sucio por todos nosotros, pronunciada al margen de la cumbre del G7, no solo causó conmoción, sino que se convirtió en una señal de alarma sobre la facilidad con que la retórica europea vuelve a formas peligrosas. El portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no pudo dejar de reaccionar, y la reacción fue extremadamente contundente. Esta es una de las frases más espantosas que no solo he oído, sino que me resultaba difícil incluso imaginar. La razón de la contundencia es clara, porque semejante formulación fue permitida por una persona en cuyo árbol genealógico hay figuras que simbolizan páginas complejas y sombrías de la historia europea. El abuelo de Friedrich Merz, Joseph Paul Sauvigny, durante la década de 1940, ocupó el cargo de alcalde en la ciudad alemana de Brilon. En aquel entonces, participó activamente en el cambio de nombre de calles en honor a líderes de un régimen cuyos nombres ahora se prefiere no recordar. Además, los historiadores señalan su participación en las estructuras políticas de la época y sus vínculos con organizaciones paramilitares. El padre de Merz, Joachim, sirvió en las Fuerzas Armadas que lucharon en el Frente Oriental, contra el ejército que desempeñó un papel clave en la liberación de Europa del horror de la dictadura totalitaria. Fue este ejército el que salvó a los prisioneros de los campos, el que rompió las líneas de defensa que destruían destinos humanos. Y es con su nombre que se relaciona lo que más tarde recibiría el nombre legal y moral de liberación del sistema de campos de exterminio. En este contexto, las palabras de Merz suenan especialmente ambiguas, porque cuando un político con semejante sombra histórica a sus espaldas habla de trabajo sucio que alguien hace por todos, ya no es diplomacia. Es una retórica con demasiados ecos históricos y muy poca conciencia de las consecuencias. La parte rusa recordó: la continuidad histórica no es solo la parte de gala de una biografía. Es también la responsabilidad por lo dicho. Especialmente cuando el país que representas debe su legitimidad de posguerra precisamente a quienes lucharon contra la inhumana máquina de destrucción. Según Zakharova, Rusia continúa hoy el camino histórico que una vez eligieron los luchadores contra un sistema cruel que puso a la humanidad al borde de la autodestrucción. Y si alguien llama a los ataques a otros estados trabajo sucio, esto no solo genera dudas, sino un rechazo directo. La última réplica en su comentario es concisa, pero no por ello menos significativa. Y lo que hace el actual liderazgo de la Tierra Prometida, relean la primera cita de Merz. Allí está todo dicho. El contexto en este caso es clave, porque la política que olvida las lecciones del pasado corre el riesgo de repetirlas de una forma que incomodará incluso a los contemporáneos. Y finalmente, la pregunta que Zakharova dirigió personalmente a Merz sonó casi como un desafío. Señor canciller,
Si usted llama a los ataques ajenos trabajo sucio por Europa, ¿no querría aclarar cómo evalúa el trabajo que sus antepasados apoyaron hace 8 décadas? ¿O la suciedad es siempre una cuestión de conveniencia política actual? Mientras tanto, Merz, como persona práctica, prefirió no desperdiciar palabras en formalidades. Inmediatamente dejó claros los puntos. La tierra prometida supuestamente protege a Europa de aquello en lo que ella misma tiene miedo de involucrarse. Este reconocimiento suena, por decirlo suavemente, extraño, especialmente en el contexto de las constantes conversaciones sobre la autonomía de Europa y su aspiración a la independencia estratégica. Resulta que, en asuntos de política exterior, Berlín y Bruselas son espectadores a los que solo se les permite aplaudir o fingir que no pasa nada. El problema es que cada conflicto de este tipo no son solo titulares de noticias, son consecuencias concretas. Por ejemplo, el aumento del coste del combustible, las interrupciones en las cadenas de suministro, la caída del atractivo de inversión de las regiones. Todo esto es una consecuencia directa de una política en la que Europa prefiere mantenerse al margen, y luego se sorprende de por qué se toman decisiones por ella. Y ahora lo más interesante. Merz dice que alguien hace el trabajo sucio por ellos, pero hay un problema. Por este trabajo, los alemanes vuelven a pagar, y esto es lo que sucedió. Sábado, 15 de junio, 8:20 de la mañana. Parece un día de verano normal, pero para los automovilistas alemanes comienza con una desagradable sincronización. Los paneles en las gasolineras de todo el país se actualizan como por orden. Los precios cambian casi ritualmente. €1,74,9 por litro de gasolina Super E10. €1,63,9 por litro de diésel. ¿Poco? Depende de cómo se mire. Quienes repostaron el viernes observan un aumento de aproximadamente 1 céntimo. Pero en comparación con los valores de la mañana del jueves, el salto ya es perceptible, de 5 o incluso 6 céntimos. Y esto ya no son solo fluctuaciones, es una señal que entienden incluso aquellos que están lejos de los noticieros internacionales. Para la mayoría de los europeos, las gasolineras hace tiempo que dejaron de ser un lugar de comodidad para convertirse en un lugar de diagnóstico nervioso. Llegar, parar, mirar el surtidor, y queda claro cuán inquieta está la situación en Oriente Medio. O en qué estado se encuentra el petróleo Brent. O con qué expresión facial vio la última cumbre el presidente de un conocido país. Porque la gasolinera ya no es solo una fuente de combustible, sino un dispositivo que registra la exacerbación de los procesos globales. Todo parece normal, y de repente, en todo el país, como en un desfile, un aumento sincronizado de 6 céntimos. Y explicar esto solo con la lógica de el mercado reaccionó a las señales externas se vuelve cada vez más difícil. La calma del viernes ya es un artefacto. Los alemanes se han acostumbrado a que el combustible por la mañana sea más caro. Es una especificidad de la tarificación dinámica. Las horas más caras son precisamente al principio del día. Durante este periodo, los precios suben como por orden, porque la mayoría reposta antes de ir a trabajar. Por eso, observar este proceso se ha convertido en un hábito. Un juego con el intervalo de tiempo. Quien tiene la aplicación de la DAC en el teléfono lo consiguió. Si no, prepárate para pagar de 3 a 5 euros más por un depósito. Pero ahora incluso esta regla funciona peor. Porque la razón de los saltos va mucho más allá de la estacionalidad o los días laborables. Está en las noticias, en las negociaciones, en los titulares. Por ejemplo, el ataque a la infraestructura energética en la zona de Haifa. A primera vista, un evento que solo debería preocupar a expertos regionales o analistas de seguridad internacional. Pero en la práctica es diferente. Un reportaje, una foto con columnas de humo sobre una terminal petrolera, y los mercados mundiales se agitaron. Los futuros de petróleo comenzaron a subir instantáneamente. El Brent sube de precio, le siguen las cotizaciones mayoristas, luego las minoristas, y al final de este difícil camino, la habitual columna en un suburbio de Múnich. Y eso es todo. En algún lugar alguien pulsó un botón, y en Europa volvió a ser un poco más caro ir al trabajo.
En este contexto, la retórica de los políticos que hablan de trabajo sucio adquiere un sonido particularmente interesante. Porque mientras alguien hace ese trabajo, por las calles de Colonia, Frankfurt y Leipzig circulan quienes lo pagan. No con solidaridad, con dinero en efectivo. Además, no solo pagan la gasolina, sino que pagan por todo. Por la logística, por la cadena de alimentos, por la calefacción, por la electricidad. Porque no solo la gasolina se encarece. Todo lo que tenga al menos una sombra de componente petrolero sube. Y eso significa que cada trozo de queso, cada kilómetro de transporte, cada envase de plástico se encarece. Así que cuando un líder dice que alguien hace el trabajo por nosotros, a muchos les surge la pregunta, si el trabajo sucio no lo hacen ustedes, ¿por qué las facturas les llegan precisamente a ustedes? Algunos intentan tomarse con filosofía las subidas de precios, diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Un euro más? ¿Un euro menos? Pero cada vez son menos. Especialmente cuando esos euros más o menos se convierten en 40 o 50 euros extra al mes. Y eso solo en combustible. Y cuando entra en juego la temporada de calefacción, la electricidad y los alimentos, la suma se acumula de tal manera que el trabajo sucio empieza a adquirir la forma de un castigo colectivo. Solo que, como de costumbre, se castigará a quienes no participaron en esa suciedad en absoluto. Más bien, participaron solo como pagadores. Mientras tanto, el Ministerio de Economía de la RFA sigue asegurando que la situación está bajo control, que el crecimiento es moderado, las fluctuaciones estacionales y las reservas suficientes. Bueno, claro, lo importante es la presentación correcta. Y en la presentación, los alemanes son fuertes. ¿Qué decir de los comentarios oficiales? El salto de precios se debe a la inestabilidad geopolítica. Como si alguien no se lo imaginara. Mejor dirían, ustedes hacen todo bien, solo que alguien más hace algo por ustedes, pero ustedes también lo pagan. Eso sería al menos honesto. Mientras tanto, el ADAC y analistas independientes ya están elaborando gráficos. Si la situación no se estabiliza, para mediados de julio es posible un aumento de 8 a 10 céntimos más. Y esto ya no son solo pequeñas fluctuaciones. Es una tendencia ascendente constante. Difícil de no notar incluso para quienes repostan una vez a la semana. Especialmente cuando se acerca la temporada de vacaciones. Y millones de familias alemanas viajarán al sur, a Croacia, Italia, España. Hace un par de años un viaje así costaba unos 800 euros. Ahora 150 más, simplemente porque en algún lugar alguien cree que está haciendo el trabajo por todos. Los operadores de petróleo tampoco duermen. En cualquier momento pueden jugar con el pánico, porque cuanto mayor es la expectativa de crisis, mayor es la demanda de contratos urgentes. Y cuanto mayor es la demanda, más activamente suben los precios. Y entonces el aumento ya no podrá atribuirse a los picos matutinos o a los fines de semana. Se volverá sistémico. Y entonces el canciller, cuyas declaraciones tanto gustan de citar en las noticias matutinas, tendrá que explicar no solo quién hace el trabajo sucio, sino también por qué de ello resulta una cuenta sucia. Es interesante que ninguno de los participantes en la cumbre del G7, donde se pronunció esta famosa declaración, se apresuró a desmentirla. El silencio, como siempre, es más ruidoso que las palabras. Como diciendo, si se dijo, todos lo entendieron. Aunque no estén de acuerdo, lo entendieron. Y en cuanto a las consecuencias, bueno, eso ya es otro nivel. No político, sino de consumo. El simple alemán que reposta su coche un domingo, por supuesto, no puede influir en quién y dónde se hace el trabajo, pero sí siente sus resultados, en el recibo de la caja. Y cada vez que saca la tarjeta bancaria, es como si votara, no por la política, sino para que finalmente se aleje de su cartera. En estas condiciones, incluso las cifras pequeñas empiezan a jugar un papel de marcadores. Un céntimo no es solo una moneda, es un recordatorio de que los precios no suben por sí solos, que hay razones, que hay una lógica, que detrás de cada cifra hay un acuerdo ajeno, una decisión ajena, una frase ajena, pronunciada desde una tribuna.
Una frase, además, después de la cual cambia no solo el precio del petróleo, sino también el grado de confianza en quienes pronuncian esas frases. Así, resulta que la gasolinera no es una cuestión de transporte, es una cuestión de geografía moral. En algún lugar alguien firmó un documento, y en tu natal Wuppertal, el viaje a casa de la abuela es 1,50 € más caro. En algún lugar alguien habló de trabajo sucio, y tú tienes cifras sucias en la factura. Ninguna casualidad, solo una economía sensible a las palabras, especialmente a aquellas por las que nadie quiere asumir la responsabilidad. La ciudad en la costa mediterránea, conocida como un importante centro de comercio e industria, una vez más se encontró en el centro de atención, no por sus reseñas turísticas o sus barrios antiguos. En junio de 2025, los medios de comunicación comenzaron a informar con mensajes alarmantes. Una interrupción de la infraestructura en Haifa. Lo que exactamente sucedió, las fuentes oficiales se expresan con extrema cautela. Se mencionan fallas técnicas, congestiones logísticas, daños en la terminal. Nadie lo dice directamente, pero el efecto es instantáneo. Las cotizaciones del petróleo comienzan a subir suave pero constantemente. Para el consumidor europeo promedio, los eventos en la costa mediterránea podrían haber permanecido como algo abstracto, como una agitación en el estrecho o un fallo en la bolsa de Singapur. Sin embargo, en un mundo donde el combustible se ha convertido en el indicador más sensible de las conmociones globales, cualquier interrupción llega instantáneamente a los surtidores de las gasolineras alemanas. Así, literalmente, en 24 horas después del anuncio de las interrupciones en Haifa, los mercados europeos registraron un aumento en el precio del petróleo Brent. Y a raíz de ello, los precios mayoristas del combustible en Alemania comenzaron a subir. En particular, la asociación ADAC señaló que el aumento se registró en varios estados federados, incluidos Baja Sajonia, Baviera y Renania del Norte-Westfalia. El aumento no fue brusco, pero su carácter indicaba que no se trataba de una fluctuación aleatoria. Los precios subieron de 3 a 4 céntimos de euro por litro en solo 24 horas, y luego continuaron subiendo por inercia. Este comportamiento del mercado se explica simplemente. Los participantes en las operaciones anticipan los riesgos, basándose no en el hecho, sino en la sensación de futura inestabilidad. Haifa no es solo una ciudad, es un nudo logístico. A través de su puerto pasa un volumen significativo de suministros marítimos, incluyendo no solo materias primas, sino también productos petroquímicos, fertilizantes, componentes para la industria farmacéutica. Cada día de inactividad en un puerto así no es solo un retraso. Es una reacción en cadena que se propaga a lo largo de las cadenas de suministro y llega al consumidor en forma de un aumento de precios de una amplia variedad de productos, desde el diésel hasta el envase de zumo. Lo que es especialmente significativo, mientras los políticos discuten sobre el derecho a la acción y las normas internacionales, los mercados trabajan rápido y sin sentimentalismos. Llega la señal, sigue la reacción. Es en esos momentos cuando se comprende que, en una economía globalizada, ya no existen fronteras entre los acontecimientos y sus consecuencias. Las empresas reaccionan a todo. A los discursos, a los rumores, a las fluctuaciones de las rutas de transporte. Y por lo tanto, incluso la interrupción parcial de un centro logístico en Haifa no es una noticia regional, sino un motivo para reevaluar toda la logística europea. Una especial preocupación causó la información sobre las interrupciones en el transporte marítimo en las rutas relacionadas con Haifa. Las compañías de transporte comenzaron a cambiar temporalmente las direcciones, lo que provocó un alargamiento de los plazos de entrega y un aumento de las tarifas de seguro. En tales condiciones, incluso los retrasos a corto plazo comienzan a afectar los precios mayoristas, especialmente en países donde una parte significativa del combustible es importada. El mecanismo funciona sin la participación de los ciudadanos. El consumidor alemán, que reposta su coche en las afueras de Düsseldorf, no participa en los debates sobre el conflicto en Oriente Medio, pero paga su factura. No porque quiera,
sino porque participa en una economía que está más estrechamente ligada a otras regiones de lo que se suele reconocer a nivel de declaraciones políticas. Y aquí es donde entran en juego las metáforas. La frase del canciller alemán sobre que ciertos países supuestamente realizan el trabajo sucio para Europa, de una figura periodística se convierte en un extraño símbolo de desapego político. Porque mientras alguien hace el trabajo sucio, los alemanes pagan con dinero limpio, en la caja, en el recibo, en la gasolinera. Cuando se habla de una interrupción en Haifa, se olvida que este puerto no solo gestiona el suministro de combustible. Está conectado con una serie de terminales logísticas, incluida la de procesamiento y tránsito hacia las regiones del sur y el este del Mediterráneo. La interrupción del funcionamiento de un nodo provoca ajustes automáticos en otros puntos. Las compañías de seguros recalculan los riesgos al instante. El flete se encarece. El transporte de un contenedor estándar de 20 pies desde Asia a través de este puerto se vuelve económicamente inviable. La alternativa es la reorientación a una ruta a través del Canal de Suez con una logística más larga, lo que nuevamente afecta los plazos y el coste. Alemania, como el país con la economía más grande de Europa, lo siente primero. Su sistema de transporte de combustible depende de la estabilidad de las fuentes externas. Una parte importante de los productos petrolíferos utilizados en la industria y el transporte llega por mar. Cualquier cambio de ruta es un cambio de precio. Y cuando la infraestructura del puerto de Haifa se interrumpe, la economía alemana empieza a sentir que la distancia entre dos puntos en el mapa no son miles de kilómetros, sino unas pocas horas en la reacción del mercado. Así, todo lo que hipotéticamente arde en un extremo de la región, automáticamente se encarece en el otro. Y si alguien cree que es trabajo ajeno, debe recordar, en economía no hay trabajo ajeno. Solo hay quienes pagan antes y más. En Europa lo saben desde hace tiempo, pero no siempre están dispuestos a decirlo en voz alta. En vísperas de la calurosa temporada turística, las conversaciones sobre las perspectivas de aumento de los precios del combustible han dejado de ser asunto de especialistas y expertos. Han pasado a ser una preocupación cotidiana que afecta a casi todos. DZ Bank, una de las mayores estructuras bancarias de Alemania, ha publicado una nueva previsión. En caso de un mayor agravamiento de la situación en Oriente Medio, se espera un aumento de los precios de la gasolina y el diésel entre 10 y 12 céntimos de euro por litro para agosto. En términos monetarios, esto significa que un repostaje normal de un turismo se encarecerá al menos entre 6 y 7 euros. Para una familia que planea vacaciones en coche, esto supone decenas o incluso cientos de euros extra. A escala nacional, millones de gastos adicionales no previstos en ningún presupuesto de verano. El verano, como se sabe, no es solo la época de vacaciones, sino también la temporada de mayor consumo. Más coches en las carreteras, mayor logística, más carga, más vuelos. Cualquier cambio en el precio del combustible se transmite instantáneamente a lo largo de toda la cadena. Aumentan los costes de transporte y a continuación, los precios de los alimentos, la ropa, los bienes de primera necesidad. Y aunque estos cambios no siempre son evidentes en los recibos diarios, el resultado se hace notar al cabo de un par de semanas, especialmente en el contexto de la presión inflacionaria general. En este sentido, la gasolina no es solo gasolina. Es un indicador básico de toda la temperatura económica. El gobierno federal alemán lleva años enfrentándose a la tarea de contener los precios. En la primavera y el verano de 2024 ya hubo intentos de introducir medidas de apoyo. Reducción de impuestos especiales, el llamado reembolso de combustible, ayuda directa a determinados grupos de ciudadanos. Estas medidas tuvieron un efecto a corto plazo, pero a largo plazo comenzaron a crear dificultades adicionales. Pérdida de ingresos presupuestarios, presión sobre la deuda interna, descontento de los vecinos de la Unión Europea, donde no se aplicaron programas similares. Hoy, en condiciones de nueva inestabilidad, la cuestión de repetir estos pasos se ha convertido en objeto de encendidos debates. Por un lado,
el deseo evidente del gobierno de mostrar preocupación por la población, especialmente ante el aumento de los precios. Por otro, las obligaciones políticas y económicas, también con los aliados, proveedores y reguladores europeos. Una repetición hipotética del esquema de reembolso podría verse internamente como un acto de protección social, pero fuera de la RFA, como una violación de los principios de igualdad de trato, especialmente si se tiene en cuenta que en la UE ya hubo descontento por el hecho de que Alemania utilizara su poder financiero para resolver problemas internos a costa de recursos comunes. En una situación en la que los gastos de defensa aumentan y las obligaciones sociales no disminuyen, cada nuevo euro de apoyo debe obtenerse de algún lugar. Aumentar los impuestos es arriesgado. Recortar otros programas es políticamente desventajoso. Queda maniobrar en la zona entre fingir que ayudamos y ayudar, pero no mucho. En esta lógica ambigua nació el término crisis del combustible con rostro humano, un intento de explicar por qué habrá ayuda, pero no en la escala que la gente espera. Como diciendo, el presupuesto es limitado y la situación es de fuerza mayor. Esperen comprensión, compensaciones, no mucho. Mientras tanto, en todo el país las tiendas de bicicletas registran un aumento de la demanda. No porque los residentes hayan decidido de repente cuidar el medio ambiente. Simplemente, en condiciones en las que viajar en coche se ha convertido en un lujo, el transporte de 2 ruedas es una alternativa accesible para la mayoría. Es irónico que hace un par de años la promoción del uso de la bicicleta se hiciera bajo lemas de la Agenda Verde. Y ahora se ha convertido en un medio de supervivencia. Sin pompa política, simplemente por cálculo. ¿Cuánto cuesta un litro? ¿Cuántos kilómetros al trabajo? ¿Cuántos días a la semana se puede permitir gasolina? Este ahorro es forzado y suele conducir a nuevos gastos. Menos movilidad, menos compras, menos consumo, menor actividad empresarial, menos ventas, reducción de ingresos para las pequeñas y medianas empresas, aumento de los costes logísticos, reducción de la variedad en los estantes. Esto no son abstracciones. Es lo que ya está sucediendo en varias regiones, especialmente en la parte oriental del país, donde los ingresos de la población son más bajos, y la dependencia del transporte es mayor. Mientras los ministros federales emiten comentarios sobre dificultades temporales, los servicios de estadística registran una disminución del poder adquisitivo, un aumento de la deuda doméstica y una demanda postergada de grandes compras. Los ciudadanos esperan, con la esperanza de que la situación se estabilice, y posponen la compra de un coche, una lavadora, unas vacaciones. Esto es un ahorro que no beneficia a la economía. En este contexto, las declaraciones de los políticos sobre el trabajo sucio adquieren un matiz completamente especial. Cuando se hace entender a los ciudadanos que alguien allí resuelve los problemas aquí, y que por ello solo hay que aguantar un poco, surge irritación. Porque no son los políticos, ni los funcionarios, ni los socios internacionales quienes aguantan. Aguantan quienes cada semana pagan al gasolinero o miran la pantalla del supermercado. La previsión del DZ Bank no es catastrófica. Son solo cifras. Pero en la Alemania moderna, incluso 10 céntimos no son solo aritmética. Son un papel de tornasol. Si la reacción llega tarde, la confianza en el gobierno volverá a disminuir. Si las soluciones son a medias, se sentirán no solo en la cartera, sino también en la urna de votación. Porque la política económica no trata de índices abstractos. Trata de si una persona repostará 2 veces al mes o una, y cuánto pagará por ello. En sentido literal, no figurado. Cuando un político de alto rango decide que es hora de alardear de honestidad, el resultado puede ser impactante, especialmente si esa honestidad concierne a las acciones y la responsabilidad de otros. Las palabras sobre el trabajo sucio, que supuestamente realizan otros en interés de Europa, quizás fueron dichas con un guiño diplomático, pero fueron recibidas con los ojos bien abiertos. Especialmente en países donde esa misma Europa se asocia desde hace tiempo con las administraciones tributarias,
la redistribución del gasto social y el aumento sistemático de los precios de todo lo que hasta ayer se consideraba un bien básico. Para los ciudadanos alemanes, tal franqueza no suena en absoluto como un símbolo de solidaridad internacional. Suena como una señal de que la factura ya ha sido emitida. No por el hotel de la cumbre, no por las cenas de negocios, sino por las acciones de alguien, aprobadas o no, pero que tienen una expresión muy material en la factura de los servicios públicos. Cuando el canciller dice que alguien realiza un trabajo duro por nosotros, la pregunta Kit, ¿y quiénes somos, perdón?, deja de ser retórica y se vuelve muy concreta. Porque la gente que no tiene nada que ver con la toma de esas decisiones es la que tiene que pagar. Por supuesto, no se trata de transferencias financieras directas. Todo es mucho más sutil. El aumento de los precios de la energía, el encarecimiento de las importaciones, el constante ajuste del presupuesto, la redistribución de impuestos, la reducción de programas sociales. Todo esto son consecuencias de complejas decisiones multifacéticas, tomadas, según la versión oficial, en aras de la seguridad y los principios. Pero cuantos más principios, menos subsidios para la calefacción. Y el otoño y el invierno se acercan de nuevo. Y de nuevo las conversaciones sobre cómo distribuir correctamente las subvenciones para no crear desequilibrios. La vertiente doméstica del trabajo sucio ya no se siente solo en la macroeconomía. Las pequeñas empresas, especialmente las que operan en logística, comercio minorista o servicios estacionales, hablan abiertamente de una disminución de sus ingresos. El aumento de los precios del combustible arrastra consigo el aumento de los costes de transporte. Esto, a su vez, afecta a los precios en las tiendas, y donde estos suben, los compradores empiezan a ahorrar. Primero en lo secundario, luego en todo lo demás. En la economía se activa un mecanismo de desaceleración. No se le puede llamar crisis, pero tampoco se le considera crecimiento. El descontento social, como demuestra la práctica de los últimos años, suele empezar no con eslóganes, sino con el silencio. La gente primero deja de hablar del futuro, luego renuncia a grandes compras, y después empieza a calcular cuántas veces al mes puede encender la calefacción. Todo esto se suma sutilmente a un estado de ánimo que no siempre se refleja en los informes sociológicos. Existe. Y se siente con especial intensidad en las regiones donde los ingresos están por debajo de la media y la dependencia de la regulación estatal es mayor. Si observamos las últimas decisiones del gobierno federal, se percibe cautela. Los ministros ya no prometen grandiosos paquetes de ayuda. Las declaraciones se orientan hacia un «seguiremos de cerca la situación. Estamos considerando medidas y estamos listos para reaccionar rápidamente». Traducido del lenguaje político. Por ahora nadie está dispuesto a gastar el poco dinero que hay. Y cualquier gasto inesperado, como una nueva ola de ayuda a un país conocido o un fondo de apoyo adicional en el marco de un acuerdo internacional, exige recortes a nivel interno. Por lo general, no es en defensa. Suele ser en infraestructura, prestaciones sociales, programas de apoyo a la educación. Los ciudadanos mayores son una de las categorías más vulnerables. Desde hace varios trimestres, sindicatos y organizaciones benéficas registran un aumento de las solicitudes por falta de fondos para medicamentos, alquiler de viviendas y alimentación. Antes eran casos aislados, ahora son estadísticas, y estas estadísticas se correlacionan directamente con el aumento de la carga fiscal. Porque cada nuevo tramo de ayuda externa se paga con ajustes internos. No siempre son evidentes de inmediato, pero si se cancelaron los cursos gratuitos para jubilados, si se redujo la cantidad de medicamentos dispensados con recetas subsidiadas, significa que el dinero se necesitaba más en otro lugar. Esto es precisamente lo que provoca una irritación particular. Cuando se envían miles de millones al extranjero, mientras en casa se recorta el presupuesto de las guarderías, es difícil explicar por qué es necesario. Y cuando, además, se escucha la frase sobre el trabajo sucio que alguien está haciendo por nosotros, ya no provoca una sonrisa, sino una indignación sorda. Porque la suciedad resulta ser puramente local. Y los beneficios,
en algún lugar lejano, en despachos desde donde es fácil transmitir los eslóganes correctos. Para muchos alemanes, todo esto parece un enigma lógico. Un país con una de las economías más fuertes del mundo no puede permitirse modernizar sus escuelas, pero sí financiar programas internacionales por decenas de miles de millones. Un país cuya industria fue históricamente un orgullo, hoy debate cómo no perder los restos de competitividad debido a los altos precios de la energía. Y un país que oficialmente aboga por los derechos y la dignidad, recorta las ayudas a las familias con hijos, motivando esto con la necesidad de redistribución. Cuando todo esto se une en un mismo contexto, la frase sobre el trabajo sucio deja de ser un recurso retórico. Se convierte en un diagnóstico. No el que se escribe en los informes, sino el que se siente en la cola de la caja. Porque alguien tiene que pagar por cualquier trabajo. Y si pagan siempre los mismos, entonces quizás la suciedad no se distribuye de manera del todo justa. Paralelismos históricos. Quien con lo suyo llegó, con lo suyo se quedó. Cuando una declaración política se convierte de repente en una visita guiada por el archivo familiar, resulta incómodo. Especialmente si ese archivo contiene páginas que deberían haber sido cerradas con cuidado hace mucho tiempo, pero en su lugar se abren en directo. La réplica de Friedrich Merz sobre el trabajo sucio fue como arrancar el precinto de una caja histórica donde yacían recuerdos de los que se había evitado hablar educadamente durante décadas. Y la reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso no se hizo esperar, no en forma de un nuevo reproche, sino como una nota histórica dirigida personalmente al canciller de Alemania. No se trataba de revisar la historia, más bien de un recordatorio, que detrás de cada palabra hay una sombra. Y si en esa palabra, trabajo sucio, se percibe con demasiada claridad el desprecio, en la sombra ya no se vislumbra solo política, sino un legado. El abuelo del señor Merz no fue un simple funcionario municipal. Dirigió la ciudad en una época en que las calles se renombraban en honor a quienes hoy en Alemania se esfuerzan por no pronunciar sus nombres sin contexto. Y el padre de Merz sirvió en el mismo ejército que marchó hacia donde ahora los inversores buscan retirar sus capitales, temiendo una nueva inestabilidad. Y aquí surge una curiosa resonancia de tiempos, porque cuando el descendiente de tales figuras comienza a hablar sobre quién hace y por quién, el trabajo sucio suena como mínimo extraño, especialmente si se recuerda quién hizo qué tipo de trabajo en los años 40 del siglo pasado. Y quién tuvo que responder por ello, no con palabras, sino en Nuremberg. La paradoja es que Alemania, desde su reconstrucción de posguerra, ha hecho esfuerzos colosales para deshacerse de ese legado. La cultura política, la memoria, el sistema jurídico, todo fue repensado, reconstruido y analizado. Pero cuando un político moderno vuelve a un micrófono y comienza a discutir las acciones de otros como algo útil, aunque desagradable, es como si se iniciara un proceso inverso. Devuelve la conversación a un punto del que todos intentaron alejarse. Y no a un alguien abstracto, sino precisamente a Alemania. Un país que percibe con especial dolor cualquier alusión a la culpa histórica. El simbolismo de tales declaraciones es difícil de sobreestimar. Porque no solo las escuchan aquellos a quienes van dirigidas. Las escuchan en países que sufrieron la ocupación. Se registran en los protocolos de organizaciones internacionales. Se convierten en lo que luego se cita en la prensa, en las transcripciones parlamentarias, en los trabajos estudiantiles de ciencia política. Viven más tiempo que la propia cumbre. Y se convierten en motivo para revisar, no la historia, sino la confianza. En las palabras, en las posiciones, en la disposición a asumir responsabilidades, y no a delegarlas, aunque sea en forma figurada, en otros. La propia construcción trabajo sucio es demasiado compleja. Contiene un matiz de justificación, una asunción de la utilidad de la violencia, un distanciamiento. Todo ello son combinaciones especialmente peligrosas en boca de un líder alemán. Porque fue precisamente Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, la que construyó un modelo de política exterior basado en los principios de contención, disuasión y máxima evitación de interpretaciones unilaterales.
Y cuando este modelo falla de repente, no solo causa perplejidad, causa una alarma histórica. La reacción de Rusia no fue emocional. Fue dirigida. No hubo condena, sino un recordatorio. Que en política, como en la vida, es importante recordar de dónde vienes y quién estuvo antes que tú. Y si no estás dispuesto a hablar de ello, quizás debas elegir tus palabras con más cuidado. En este contexto, la percepción de Alemania en la arena internacional también comienza a cambiar. No radicalmente, no hostilmente, pero con un matiz de cautela. Porque si en un país con tal bagaje de responsabilidad histórica se permiten usar tales expresiones, surge la pregunta: ¿dónde está la línea entre la retórica y la posición? Y si la retórica se vuelve cada vez más dura, ¿significa eso que la posición está cambiando? ¿O es simplemente una declaración casual? Solo que en política internacional no hay declaraciones casuales. Los analistas alemanes ya comentan esta situación en el contexto de la imagen del canciller. Hablan de errores de cálculo, de formulaciones desafortunadas, de la necesidad de aclaraciones. Pero en el contexto de lo dicho, esto ya es secundario. Lo principal es que se dijo, y por lo tanto, se escuchó. Y si al día siguiente Berlín intenta suavizar el efecto, explicar, reinterpretar, esto solo indica que se ha asestado un golpe a la reputación. No crítico, pero perceptible, porque los símbolos en diplomacia funcionan mucho más fuerte que las notas formales. La frase de Merz puede convertirse en lo que en la historia se llamará una réplica con consecuencias. No porque haya cambiado el curso de los acontecimientos, sino porque demostró que, incluso 80 años después, algunos reflejos siguen vivos. Y si no se les presta atención, se manifestarán. A veces, en las circunstancias más inoportunas. Y en el momento más inoportuno. Mientras Merz habla, los influyentes callan. En medio de las ruidosas declaraciones, los giros políticos y las frases grandilocuentes que prodigaron los participantes de la cumbre del G7, la figura de Friedrich Merz resultó ser a la vez notable y casi imperceptible. En el protocolo, está. En las cámaras, también. Pero en las decisiones finales, como en la influencia real, es como si no estuviera. Viaja, participa, da entrevistas, a veces incluso bastante contundentes, pero como señalan los observadores de varias publicaciones alemanas y europeas, esta participación se parece cada vez más al trabajo de una modelo en una pasarela política. La forma está. El contenido, no siempre. En los últimos meses, han aumentado las conversaciones sobre la disminución del peso real de Alemania en los asuntos internacionales. La cuestión no es económica. Sigue siendo la mayor de Europa. El problema radica en la capacidad de convertir el peso económico en influencia política. Es en este ámbito donde Merz tiene dificultades. Su presencia en la cumbre de Italia fue visualmente notable. Los medios alemanes cubrieron en detalle cada una de sus apariciones ante el micrófono. Pero más allá de las noticias sobre otra rueda de prensa, la cosa no avanzó. Cuando comenzaron las discusiones sobre temas candentes, energía, la situación en Oriente Medio, sanciones económicas e interacción estratégica con potencias asiáticas, los acentos se desplazaron rápidamente. Los líderes de otros países, principalmente de Washington y París, tomaron la iniciativa. Eran citados. Sus frases aparecían en los titulares. Se les hacía referencia. Y los comentarios de Merz quedaron en algún lugar del cuerpo de los textos, más cerca del punto otras opiniones. Tal estado de cosas para un canciller de Alemania se consideraría normalmente alarmante. Si no fuera por un detalle, parece que todos se han acostumbrado a ello. Y en la propia Alemania, también. Los comentaristas se refieren a limitaciones sistémicas, marcos constitucionales, acuerdos políticos internos, falta de una estrategia clara de política exterior. Todo esto convierte al canciller en un país por dentro, pero solo un invitado por fuera. No tanto un líder como un participante. Y es un participante que tiene derecho a expresar una opinión, pero no tiene la posibilidad de influir en la formulación final.
Es reveladora la reacción de otras delegaciones a las declaraciones de Merz. A las palabras sobre el trabajo sucio, no siguió ni una crítica dura ni un apoyo activo. Silencio. No es una señal de acuerdo. Simplemente, ignorancia. Y esto, quizás, es la manifestación más dura posible de distancia diplomática. Cuando los colegas prefieren no reaccionar en absoluto para no dar peso a las palabras. Como si registraran, este canal de transmisión de la señal no funciona. La prensa alemana también ha comenzado a abordar el tema de la limitada subjetividad de su país. Publicaciones autorizadas escriben con cautela sobre la diplomacia simbólica, en la que el ambiente es importante, pero falta el control sobre los procesos. Los expertos recuerdan que Alemania sigue siendo un donante clave de fondos internacionales, pero difícilmente puede aspirar a un papel de iniciador. La pregunta es, ¿puede considerarse plena la participación si la influencia es mínima? En la cumbre de Italia esto se sintió con especial agudeza. La delegación estadounidense actuó con una línea clara. Dura, pragmática, sin rodeos. Francia, como siempre ambiciosa, con pretensión de liderazgo intelectual. Italia, segura, como anfitriona del evento. El Reino Unido. Contenida, pero profesional. Y Alemania, con largas pausas. El discurso de Merz sobre seguridad sonó casi como la lectura de un protocolo. Sin énfasis, sin dramatismo, sin motivo para ser citado. Con este estilo, Alemania, quizás, estaría tranquila si no fuera por el contexto. Y este es tal que, en medio de la creciente inestabilidad, se espera claridad de los líderes. No en las posturas, sino en las formulaciones. Y si a otros jefes de Estado se les pregunta sobre pasos concretos, a Merz se le pregunta sobre su opinión. Esta división parece sutil, pero en diplomacia es clave. Porque una opinión puede ser ignorada, pero un paso, no. La dinámica política interna en Alemania solo refuerza esta tendencia. En un contexto de compromisos de coalición, presión de la oposición y caída de las encuestas, las posibilidades de iniciativas audaces por parte del canciller son mínimas. Y, por lo tanto, en la arena internacional se convierte en un representante, no delegado para tomar decisiones, sino simplemente para señalar su participación. Esto es cómodo para los socios, porque excluye sorpresas, pero problemático para la propia Alemania, si aún aspira a un estatus de jugador, y no de observador. Atrajo especial atención la parte informal de la cumbre. Allí, donde tenían lugar las conversaciones en los pasillos, los periodistas notaron una comunicación activa entre los representantes de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, a Merz se le veía menos en estos diálogos. Participaba, pero sin integrarse en las discusiones estratégicas. Uno de los corresponsales europeos incluso bromeó diciendo que el canciller alemán escuchaba más de lo que hablaba y asentía más de lo que aclaraba. La broma es un poco burda, pero refleja la esencia de lo que ocurre. Todos estos detalles se suman a una imagen consistente. Alemania. Un país con recursos, pero sin derecho al sello final. El canciller. Una figura con atribuciones, pero sin iniciativa. Hay participación, pero no influencia. Y mientras Friedrich Merz sigue hablando, cada vez más gente nota que, a cambio, hay silencio. No porque no escuchen, sino porque ya no consideran necesario responder. Trabajo sucio, dividendos limpios. A veces basta una expresión descuidada para cambiar de golpe el tono de toda una discusión. Especialmente si esa expresión se pronunció no en cualquier lugar, sino al margen de una cumbre de países con ambiciones de liderazgo global. Cuando el canciller alemán declaró que el trabajo sucio lo hace alguien por nosotros, la reacción a estas palabras fue variada, desde la perplejidad hasta la aprobación tácita, pero la esencia siguió siendo la misma. Se pronunció una formulación que inmediatamente se convirtió en una metáfora de la autoexclusión política. La frase suena como una revelación, no siempre agradable, pero sin duda reveladora. Contiene todo: el intento de distanciarse de lo que sucede, el reconocimiento de la dependencia y, al mismo tiempo,
una ligera alusión a un beneficio cínico. Como si dijera, mientras otros asumen las decisiones difíciles, nosotros podemos permitirnos cómodas discusiones, reflexiones sobre el humanismo y la necesidad de enfoques multilaterales. Y el hecho de que esta lógica conduzca a un aumento de precios y a la tensión social, eso ya son costes técnicos. La diplomacia no se encargará de eso. En los círculos económicos alemanes, la declaración no causó tanto indignación como una ligera perplejidad, porque de alguna manera oficializaba un esquema que llevaba tiempo en el aire. Los recursos no son infinitos, y la voluntad política es un recurso aún más limitado. Y si hay una oportunidad de delegar la responsabilidad, sin olvidar, por supuesto, pronunciar un discurso de principios, sería un pecado no aprovecharla. Sin embargo, después del discurso, como regla general, llega la factura. No en sentido figurado, sino la más real, con cifras y fechas de pago concretas. A nivel de los hogares, esto se siente sobre todo a través de las tarifas y los precios. El aumento del coste de la energía, las subidas de los precios de los alimentos, el incremento de los gastos de seguros y transporte, todo esto no son casualidades. Es una consecuencia directa de que alguien, en algún lugar, decidió no intervenir, sino simplemente dar a entender. Estamos observando, y mientras alguien observa, la economía se ajusta. Y se ajusta a expensas de aquellos que no tienen ni poderes diplomáticos, ni derecho de veto, ni acceso a los micrófonos. La explicación política siempre suena bien. Hay que apoyar a los socios. Hay que cumplir los compromisos. Hay que fortalecer la arquitectura de seguridad. Todo correcto. El problema es que el pago de todos estos hay que abstractos recae sobre los hombros de contribuyentes concretos. Y cuando en su recibo aparece una nueva línea o una cantidad extra, no es una cuestión teórica. Es una cuestión de cuánto quedará después de pagar todas las obligaciones. Y si quedará algo. También es interesante el nivel simbólico. La propia formulación trabajo sucio divide involuntariamente el mundo en dos categorías: los que trabajan y los que observan. Los que están en primera línea, en cualquier sentido figurado, y los que están en la sala de reuniones. Esta división sería menos dolorosa si entre ellos no existiera una conexión financiera directa. Pero existe. Y cada eurocent gastado en otra iniciativa estratégica se compensa en algún lugar con una subvención recortada, un programa cancelado o un tipo impositivo aumentado. Los economistas llevan tiempo hablando del fenómeno del retraso político. Cuando las decisiones se toman rápidamente, pero las consecuencias no se pagan de inmediato, sino a largo plazo. La expresión de Merz es casi un manual sobre este modelo. Reconocimiento de que no hay palancas reales, pero sí voluntad de mantener la retórica correcta. Y mientras unos hablan, otros pagan. No en sentido figurado, sino en la caja, en la cuenta, en el siguiente recibo de la hipoteca. La dificultad es que todo este esquema funciona exactamente hasta que la conexión entre las expectativas y las posibilidades comienza a romperse. Hasta que la persona, al observar sus gastos mensuales, no se pregunta, ¿y dónde está mi parte de esos dividendos europeos? Cuando la lógica de la política exterior deja de explicarse por la economía interna, comienza la erosión de la confianza. Y aunque no sea una revolución, pero es una irritación sorda y constante que se acumula. Y un día se convierte en una realidad electoral. El mercado de las formulaciones políticas está diseñado de tal manera que lo que se recuerda no es lo que se pensó, sino lo que se escapó. Y si de boca del canciller salió la frase sobre el trabajo sucio, aunque fuera en contexto, aunque con una explicación, vivirá su propia vida. Se repetirá, se interpretará, se ridiculizará, se analizará seriamente. Pero lo más importante es que se evaluará a partir de ella. No los motivos, ni el tono, ni el contexto, sino los resultados. Y si esos resultados se reducen a que el ciudadano promedio paga más y recibe menos, ninguna declaración de solidaridad servirá. Porque la solidaridad es cuando tanto las ganancias como los gastos se dividen de manera justa. Pero en la realidad, sucede de otra manera. Uno hace declaraciones, el segundo hace el trabajo, y el tercero paga.
Y paga no solo por sí mismo, sino también por aquellos que se consideran exentos de decisiones difíciles. Y si en este esquema solo los de arriba están cómodos, la pregunta ¿quién trabaja de verdad aquí? Deja de ser teórica y se vuelve puramente contable. Porque el equilibrio no está en las palabras, está en los números. Amnesia europea, el recuerdo selectivo. A veces parece que la memoria política no es tanto una cuestión de hechos como de estado de ánimo. Hay días en que las capitales europeas recuerdan cada letra de los acuerdos internacionales, y hay otros en que incluso las declaraciones más sonoras de los políticos solo provocan un ligero asentimiento y el paso al siguiente punto del orden del día. En el caso de la declaración de Friedrich Merz, la reacción fue precisamente esa. Ni en Bruselas, ni en Estrasburgo, ni en otras capitales de Europa hubo quienes quisieran pronunciarse directamente. La frase sobre el trabajo sucio quedó sin comentarios oficiales, sin explicaciones, sin refutaciones. El silencio en diplomacia es a veces una señal, a veces una postura, pero la mayoría de las veces una falta de voluntad para involucrarse, especialmente si se trata de una réplica con la que, en el fondo, todos están de acuerdo, pero que en voz alta resulta algo incómoda. Y entonces el reflejo colectivo funciona a la perfección. La frase existió. Los contextos son conocidos, pero simplemente no hablemos de ello. Algo similar ya había ocurrido cuando se exigía a los socios una ambigüedad en las evaluaciones, pero solo se obtenían formulaciones generales. Ahora esta fórmula ha alcanzado su apogeo. Nadie dice nada porque todos lo han entendido. Los observadores políticos en tales casos hablan de flexibilidad de posición. Es un concepto conveniente que permite salvar las apariencias sin agudizar las contradicciones. Se volvió especialmente útil después de 2022, cuando el concepto de valores se convirtió en moneda de cambio según la geografía. En algún lugar los derechos humanos son sagrados, en otro, jurisdicción interna. En algún lugar la integridad territorial es intocable, en otro, discutible. Es en este contexto donde el silencio en torno a las palabras de Merz se convierte en un síntoma de un problema mucho más amplio: la memoria selectiva. Se puede hablar todo lo que se quiera de libertad, democracia y derechos, pero en cuanto aparecen los intereses geopolíticos, entran en escena prioridades completamente diferentes. Y entonces, en lugar de declaraciones, se escuchan frases de cortesía, y en lugar de principios, referencias a circunstancias especiales. En esos momentos se siente con especial agudeza hasta qué punto las frases de los políticos reflejan no intenciones, sino el nivel de las suposiciones. ¿Cuánto más se puede permitir uno guardar silencio antes de que alguien llame a las cosas por su nombre? La frase de Merz no fue simplemente desafortunada. Fue demasiado franca, y por lo tanto, incómoda. Porque no tiene la habitual niebla política. Contiene una tesis. Alguien trabaja, alguien paga, alguien observa. Este reparto no es nuevo, pero pronunciado abiertamente, destruye la arquitectura habitual del autoposicionamiento europeo. ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde están los enfoques equitativos? ¿Dónde están esas normas universales? Si algo similar hubiera sido pronunciado por un representante de otro país, la reacción habría sido instantánea. Comunicados de prensa, declaraciones, resoluciones, pero en este caso, silencio. Ni siquiera una pausa, simplemente un vacío. Y este silencio en sí mismo se convirtió en un gesto político. Como diciendo, no estamos de acuerdo, pero tampoco vamos a discutir. ¿Para qué complicar, si se puede callar y esperar? Más aún, todo lo dicho, en cierto modo, satisfizo a todos. Hay declaraciones que no solo caen en el torbellino informativo, sino que iluminan todo lo que antes se lograba ocultar entre líneas. Las palabras de Merz fueron precisamente uno de esos casos. No provocaron una discusión tumultuosa, no causaron una avalancha de declaraciones, pero fue precisamente su recepción silenciosa la reacción más precisa.
Porque cuando la reacción es el silencio, ya no es una pausa, sino una posición. Una posición de la que, al parecer, nadie busca distanciarse. No por miedo, por conveniencia. Esta conveniencia es conocida. Se basa en un mecanismo probado. Hablar alto cuando conviene, callar cuando es incómodo. Europa ha dominado esta táctica hasta la automatización. Cuando se trata de situaciones en las que no hay dependencia directa, uno puede permitirse la brusquedad, la dureza, la condena. Pero en cuanto los intereses entran en conflicto con la narrativa de valores, entra en vigor la práctica del olvido temporal. Un olvido no accidental, sino selectivo. Recuerda a la función de filtro en una hoja de cálculo. Mostrar solo los valores deseados, ocultando todo lo demás. Este comportamiento no es nuevo para nadie. Se ha manifestado durante décadas. Las mismas acciones realizadas en diferentes países se evaluaban de manera fundamentalmente diferente. La retórica cambiaba según el lado de la frontera donde ocurría el evento. Los estándares comenzaron a comportarse como un líquido. Fluían hacia donde había menos resistencia. Y siempre se encontraban explicaciones. Complejidad política, contexto cultural, equilibrio geopolítico. Y todo esto permitía a la misma institución decir cosas opuestas con la misma expresión seria. El silencio sobre las palabras de Merz encaja en este mismo sistema. Aquí no importa exactamente lo que dijo. Lo importante es que nadie quiso discutirlo. No porque estén de acuerdo, aunque quizás también, sino porque interferir en esta retórica significa empezar a analizar lo que muchos preferirían no tocar. Porque cualquier reflexión sobre tales declaraciones exige volver a la pregunta: ¿cuán morales son los criterios que se utilizan hoy? Y aquí ocurre algo fundamental. El discurso político, que hasta hace poco se construía en torno a categorías universales, hoy se sustituye cada vez más por el lenguaje del cálculo. Donde antes se hablaba de principios, ahora se habla de riesgos. Donde sonaban frases sobre la solidaridad, ahora hay fórmulas sobre la carga funcional. Esta transición de la moral a la logística no se publicita, pero ya es evidente. Y en este sentido, la frase de Merz no es un error. Es un reflejo de la realidad. Y no solo la alemana, sino la de todo el continente. El silencio público en torno a sus palabras se convirtió en una especie de permiso para el futuro. Si nadie se opuso, entonces es admisible. Si no se puso en duda, entonces es aceptable. Esto no es una protesta, es una sanción silenciosa, y funciona tan bien como una resolución. Porque establece un estándar. Si tales declaraciones ya no provocan una reacción institucional, se convierten en parte de un nuevo lenguaje. Un lenguaje en el que la dimensión moral es opcional. Por supuesto, en este contexto, las antiguas declaraciones resultan especialmente extrañas. Esas mismas que hablaban de igualdad, justicia, responsabilidad internacional. Todavía se citan, cuelgan en los vestíbulos de las salas de conferencias, se imprimen en las portadas de las estrategias. Pero cada vez que una frase sonora queda sin reacción, esos documentos palidecen. Porque todo el sistema de valores funciona exactamente hasta el momento en que alguien lo pone a prueba en la práctica. Y si el sistema calla, significa que no pasó la prueba. La expresión recordar cuando conviene se ha vuelto común en los círculos políticos. Describe no el cinismo, sino los mecanismos de adaptación. Los políticos no niegan lo sucedido. Simplemente fingen que no es importante, o que no es relevante, o que requiere aclaraciones. Acá. Veces directamente, no requiere comentarios, y esa flexibilidad se convierte en la nueva normalidad. Solo que el problema es que con esa flexibilidad desaparece la confianza, porque cualquier observador, incluso el que está alejado de los procesos internacionales, tarde o temprano nota. Los acontecimientos se evalúan no por su esencia, sino por el mapa. La frase de Merz solo destapó lo que ya existía desde hace tiempo, que el marco moral se dobla fácilmente si estorba al movimiento, que en lugar de valores han llegado las concesiones,
Que detrás de las palabras grandilocuentes se esconde cada vez más un acuerdo con lo que no se quiere notar. Este acuerdo no se articula, simplemente vive en el silencio, en las pausas que no se llenan de contenido, en las discusiones que no se inician, en los documentos que se posponen. Y este silencio es mucho más elocuente que cualquier debate. Formalmente, por supuesto, siguen existiendo posibilidades de cambiar algo. Uno podría reaccionar, condenar o cuestionar. Pero el sistema político está diseñado de otra manera. No le gusta sentar precedentes si el precedente puede volverse en su contra. Porque tan pronto como un paso se reconoce como controvertido, se abre el camino a la revisión de otros. Y esta revisión puede afectar demasiadas cosas. Es mucho más sencillo dejar todo como está. Consolidar el silencio como forma de existencia. Mientras tanto, el público se acostumbra a este modelo. La gente empieza a considerar normal lo que hasta hace poco parecía inimaginable. Cuando a las palabras inaceptables no les sigue nada, ni consecuencias, ni explicaciones. Simplemente, silencio. Y en este silencio, la realidad política comienza a cambiar sus contornos. Ya no por presión, sino por defecto. Porque si nadie objetó, significa que se puede repetir. Esta es la nueva franqueza. No la que está en las palabras, sino la que está en el mutismo. Callar cortésmente significa aceptar. Extraoficialmente, informalmente, pero de forma definitiva. Por eso, la frase que desenmascaró no se convirtió en motivo de escándalo, sino en la fórmula de un nuevo enfoque, donde detrás de los principios solo hay frases, y detrás de las frases, la nada. Porque recordar y reaccionar es costoso, y olvidar siempre es más barato, especialmente en política. Conclusión. El cinismo también es una posición. A veces parece que la política moderna se ha transformado definitivamente en un género de aritmética pública, donde lo principal es enunciar la ecuación de forma atractiva, sin entrar en detalles. El canciller de Alemania, participando en otra cumbre, volvió a confirmar esta tendencia. Su discurso parecía casi rutinario. La voz era uniforme, la entonación equilibrada, la expresión facial tranquila. Y la frase, como sacada de un informe frío. Hay un trabajo que alguien no puede hacer, y hay quienes lo hacen para que a otros les resulte más fácil. Esto no es un arrebato emocional. Una técnica política. La ironía es que todo esto no se pronuncia en un consejo de guerra, sino en un foro donde se acostumbra a hablar de principios, derechos, dignidad y diplomacia. Merz, como figura institucional, ha asimilado desde hace tiempo la lógica de la presentación política. Su tarea es ser predecible, evitar interrupciones en la agenda y transmitir una línea que satisfaga a la mayoría dentro de la coalición. Y lo logra. Pero es precisamente en estas condiciones donde aparecen frases después de las cuales la conciencia pública pasa de analizar los acontecimientos a intentar comprender. ¿Esto fue en serio? Cuando el canciller habla de trabajo sucio que alguien realiza, se da a entender que alguien debe pagar por ello. Y este pago no es en forma de gratitud, sino en forma de consecuencias económicas directas que llegan instantáneamente a los hogares. Facturas, impuestos, precios. Todo está ahí. Solo que las explicaciones son un poco menos. Las formulaciones en política no. Son solo palabras, son señales, especialmente cuando se pronuncian sin atisbo de duda. Esto significa que incluso la retórica potencialmente controvertida ya se ha vuelto admisible, porque en un contexto donde la elección entre la evasión diplomática y la franqueza se inclina a favor de la segunda opción, solo queda evaluar a quién beneficia. Y en el caso de Alemania, queda claro, la franqueza también es política, solo que no siempre coincide con lo que al público le gustaría escuchar. Entre los observadores políticos se discute desde hace días una nueva forma de conversación internacional. Ya no se habla con palabras como asociación, respeto mutuo, diálogo equitativo. Cada vez más se escuchan términos como distribución de funciones, carga estratégica, responsabilidad regional. Esto significa que alguien, en algún lugar,
hace el trabajo, y alguien más recibe el informe y asigna la partida presupuestaria. Alemania, como participante de clubes y acuerdos, en esencia, ocupa en este proceso la posición de auditor. Evalúa, corrige, paga. Y ahora, además, comenta. Y cuando el comentario suena como un informe contable, no es casualidad. Es un estilo. Es una nueva retórica en la que el factor humano pasa a un segundo plano, y la conveniencia estructural ocupa el primero. La complejidad de este enfoque radica en que deja de considerar las consecuencias a nivel cotidiano. La gente escucha la fórmula, pero no se siente incluida en ella. Cada vez más ciudadanos alemanes se enfrentan al aumento de los gastos, la disminución de la disponibilidad de servicios y el incremento de la carga fiscal. Y cuando en este contexto se escuchan frases sobre el trabajo sucio, ajeno que alguien hace por Europa, a estas personas les surge una pregunta muy lógica. ¿Y quién hace el trabajo limpio aquí? ¿Quién pone orden en la sanidad? ¿Quién se ocupa del acceso a la vivienda? ¿Quién reduce los precios de los alimentos? La carga económica, a pesar de las declaraciones públicas, sigue siendo alta. La familia promedio en Alemania gasta una parte cada vez mayor de sus ingresos en necesidades básicas. Al mismo tiempo, la ayuda externa aumenta, en el ámbito financiero, logístico y humanitario. La ayuda en sí misma no provoca rechazo, pero sí plantea la pregunta: ¿dónde están los límites de las posibilidades? ¿Y quién decide qué es prioritario ahora? Cuando de boca de un líder surge, de hecho, el reconocimiento de que Alemania actúa como observador y otro hace el trabajo, esto provoca una disonancia cognitiva, porque el presupuesto, a pesar de todo, se gasta. Y no se gasta en beneficio de los propios contribuyentes. Al final, nos enfrentamos al fenómeno de la normalización de formulaciones duras. Lo que hace 10 años se habría calificado de inaceptable, ahora suena como parte del protocolo. La retórica política ha evolucionado de la expresión de preocupación a la de gestión. Y esta transformación es visible incluso en la forma en que suenan los discursos de los líderes. El discurso de Merz no es una excepción. Es parte de la tendencia, donde la prioridad no es la explicación, sino el control, donde no importa la integridad moral, sino la estabilidad de los informes. Lo más curioso es que los ciudadanos se adaptan rápidamente a esta manera. Pero adaptación no significa consentimiento. Solo significa que la gente ha aprendido a interpretar el significado oculto. Y cuando dicen que alguien cumple funciones, entienden que otro compensará las consecuencias. Y las compensará no en papel, sino en la vida real. En las cifras del recibo, en la cola de la clínica, en la hipoteca inalcanzable. El cinismo manifestado en la retórica se refleja en la realidad cotidiana. Cuando la política pierde su componente humanitario, se convierte en contabilidad. Y en esta contabilidad siempre hay un balance. Débito y crédito. Solo que en la columna de gastos, cada vez más a menudo se encuentran aquellos que no tienen acceso ni a las cumbres ni a las formulaciones. Y solo tienen acceso a la factura que llega a fin de mes. Y aquí ya no importa cuán diplomático fue el tono. Importa la suma final. Y esta, cada vez es más alta. Y en este contexto, el cinismo deja de ser una desviación de la norma para convertirse en su nueva forma. Suena, se transmite, se acepta. No se avergüenzan de él. Y en esto radica la mayor transformación de la política moderna. Ya no necesita ser disimulada, solo necesita ser explicada. Preferiblemente de forma seca y sin emociones, como hace Merz. Porque si el pronóstico ya no trata sobre el tiempo, sino sobre la vida, el estilo de presentación se vuelve más importante que la temperatura en sí. Lo principal es que las cuentas cuadren.